Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a estudiar la eficacia de la ley tributaria en el tiempo. Pero antes de comenzar, quiero contarte que en la descripción de este video y en el primer comentario te dejo un link para que puedas encontrar el curso completo de Derecho Tributario. También vas a encontrar miles de tutorías gratuitas sobre toda la carrera. Lo único que te pido es que si este video te gustó, te suscribas a este canal y nos ayudes con un like. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. Uno de los primeros conceptos que aprendemos al estudiar derecho es que las normas rigen para situaciones futuras, es decir, para los hechos acaecidos con posterioridad a la sanción de una determinada norma. Y también aprendemos que la ley posterior deroga a la ley anterior. Ahora bien, cabe preguntarnos si esto es así en todas las oportunidades, en todos los casos. Es decir, que podemos preguntarnos si es cierto que las normas rigen solo para situaciones futuras. Y la realidad es que en la Constitución Nacional no hay disposición alguna que prohíba que la ley adquiera efectos retroactivos, salvo en materia penal. También aprendemos, cuando nos adentramos al estudio del derecho, que una norma deja de tener vigencia, en primer lugar, cuando se cumple el plazo de su vigencia, es decir, cuando transcurre el tiempo que esta norma ha previsto para su vigencia. Por ejemplo, cuando se sanciona una ley que declara la emergencia alimentaria y se indica en esa ley que va a tener vigencia hasta 180 días después de su entrada en vigor. Una vez que transcurre este plazo, esta ley deja de tener vigencia. También va a dejar de tener vigencia una norma cuando se cumple su objeto, porque al cumplirse el objeto de una norma, esta norma se agota. Por ejemplo, una ley que manda otorgar una indemnización a una determinada persona. Cuando se le otorga esa indemnización, esta ley pierde su vigencia. También va a perder su vigencia una norma cuando se produce la derogación expresa, ya sea total o parcial. Y también cuando se produce la derogación implícita. La diferencia entre estas dos situaciones se da porque la derogación expresa básicamente dice derógase la ley número tanto, mientras que en la derogación implícita se deroga una determinada norma por su incompatibilidad con la nueva norma. Y la sucesión temporal de leyes produce distintos conflictos para su aplicación a los hechos, ya sean hechos pasados o hechos actuales, porque cuando existen dos leyes que tratan una misma cuestión, hay que determinar qué norma va a regir sobre estos hechos y cuáles son las consecuencias que va a producir. Y acá pueden presentarse distintas alternativas. Vamos a suponer que tenemos la ley número 1, que está destinada a regir desde el momento de su promulgación hacia el futuro. Cualquier hecho que se produzca durante la vigencia de esta ley va a ser regido por esta ley, que es la ley que se encuentra vigente. Ahora bien, supongamos que en algún momento del tiempo se sanciona la ley 2 que deroga a la ley 1. Esto implica que a partir de este momento, todos los hechos que se produzcan van a estar regidos por esta ley. Ahora bien, esto no siempre es así, porque si imaginamos un contrato que había sido firmado durante la vigencia de la ley 1, los efectos de ese contrato van a estar regidos por aquella ley a pesar de que deban producirse durante la vigencia de la ley 2. Entonces, podemos apreciar claramente que no siempre una ley que ha sido derogada deja de producir efectos. También puede ocurrir que una ley prevea que producirá efectos con relación a hechos anteriores. Suele ocurrir en situaciones de crisis, ya sean políticas, sociales o institucionales, momentos en los cuales el legislador suele decidir la aplicación retroactiva de una ley para modificar la situación existente. Estos son algunos de los problemas
que presenta la sucesión temporal de leyes. Y cuando iniciábamos esta clase, habíamos dicho que en la Constitución Nacional no hay disposición alguna que prohíba que la ley adquiera efectos retroactivos, salvo en materia penal, porque el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Y el objeto de esta previsión es impedir que alguien sea castigado por un hecho que al momento de su comisión no era punible, o bien tenía una pena menos gravosa que la asignada con posterioridad. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el derecho penal y el derecho tributario no se fundan en principios comunes, porque el derecho penal tiene como objetivo impedir acciones no deseables por la sociedad. Por ejemplo, como sociedad estamos en contra del homicidio. Entonces, el derecho penal intenta impedir el homicidio a través de los castigos que impone a quienes lo cometen. En cambio, el derecho tributario intenta conseguir fondos para las arcas públicas, de modo tal que el derecho penal castiga cuando se configura un hecho ilícito. En cambio, el derecho tributario persigue esta obtención de fondos mayormente en la configuración de hechos lícitos, como por ejemplo la compra de comida. Entonces, al fundarse en principios distintos, podemos concluir que la ley tributaria sí puede ser retroactiva en el tiempo. Ahora bien, esta no es una facultad ilimitada para el Estado, ya que debe guardar razonabilidad para no afectar especialmente el derecho de propiedad de las personas. Vamos a ver ahora las clases de retroactividad en el derecho tributario. Y en el derecho tributario se habla de retroactividad propia y de retroactividad impropia. Vamos a comenzar hablando sobre la retroactividad propia. La retroactividad propia surge cuando la norma afecta a hechos imponibles producidos íntegramente antes de la sanción de la nueva ley. Por ejemplo, si se aumenta la alícuota del IVA el día 11 de julio de 2023, y ello afecta a ventas y locaciones ya realizadas entre el 1 de julio de 2023 y el 10 de julio de 2023. Fíjense que tenemos la ley de IVA vigente y el 11 de julio de 2023 se sanciona la nueva ley de IVA, mediante la cual se aumenta la alícuota. Vamos a ver que cuando una empresa tenga que pagar IVA a fin de mes, va a tener que hacerlo con la alícuota incrementada aún por las ventas que se produjeron durante los primeros días del mes en el cual se sancionó la nueva ley. Vamos a ver ahora la retroactividad impropia. Hablamos de retroactividad impropia cuando la nueva ley se sanciona antes de la finalización de un periodo fiscal. Por ejemplo, imaginemos una ley que modifica el impuesto a las ganancias de las personas humanas a partir del 11 de julio de 2023. Es decir, acá la ley incide en hechos imponibles que aún no han terminado de realizarse, porque las ganancias de personas humanas se calculan por año calendario. Nuevamente tenemos la ley 1, que rige las ganancias de personas humanas, y durante el ejercicio fiscal se sanciona la ley 2. Esta ley 2 implica una retroactividad sobre todo el ejercicio fiscal. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciábamos este video, nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario que realizan nuestros estudiantes. Así que ya sabes, si no querés perderte ningún video de este canal, te invito a unirte y a través de un pequeño aporte mensual nos ayudás a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes.